Hay un pecado que se está devorando a miles y miles de creyentes y que no les permite avanzar en su vida cristiana. Es un pecado que se mantiene por lo general en oculto y que destruye por dentro lentamente mientras no haya un verdadero arrepentimiento y confesión delante de Dios, pero que sobre todo es también un pecado del cual es muy difícil salir porque ata a la persona de una manera terrible, y me estoy refiriendo al pecado de la fornicación y todos sus derivados. Hoy quiero interrumpir la serie que hemos estado haciendo sobre Apocalipsis porque siento de parte del Señor hablar sobre este tema de gran importancia, porque creo que es un tema de vida o muerte, ya que a menudo muchos jóvenes me escriben porque están atados a este pecado de alguna manera, y mi deseo es que a través de este video muchos de ustedes puedan ser libres. Y quiero explicarle cuál será el orden de este video. En primer lugar, veremos qué es la fornicación y cuáles son sus derivados, porque muchas personas están en fornicación y no lo saben. En segundo lugar, veremos cuáles son las terribles consecuencias de la fornicación para que usted vea que se trata de algo muy serio. Y finalmente veremos al final del video cómo ser libre de este pecado si usted está atado. Así que si usted o algún amigo suyo está atado a algún pecado de fornicación, por favor, mire este video hasta el final. Muy bien, primeramente necesitamos identificar qué es el pecado de la fornicación, y se trata de algo que se menciona 26 veces en el Nuevo Testamento en el idioma original griego y que abarca muchas áreas. O sea, hay muchos pecados que comprenden que son parte de este pecado de la fornicación. Por ejemplo, todo tipo de intimidad fuera de los límites del matrimonio es parte de lo que es el pecado de la fornicación. Cualquier tipo de actividad de intimidad fuera de los límites que Dios estableció es pecado. Asimismo, también la autoestimulación y el observar imágenes o videos de contenido rojo es pecado de fornicación. El adulterio también es un tipo de fornicación, pues rompe el pacto matrimonial, y de la misma forma el divorciarse, por ejemplo, con motivos no justificados en la Biblia, y casarse de nuevo sin la aprobación de Dios se puede convertir en un terrible pecado de fornicación. Y así también todo tipo de perversión aún dentro del lecho conyugal es pecado de fornicación, y me refiero a introducir en el matrimonio prácticas paganas que van contra naturaleza. La palabra dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que, mi estimado amigo, la fornicación sencillamente es cuando alguien le da uso a ese regalo que Dios le dio al hombre, al ser humano, para disfrutarlo dentro del matrimonio y lo usa fuera de este con otra persona o en su vida íntima de manera perversa. Y por esto la fornicación es un pecado tan terrible que la palabra de Dios lo condena. Ahora bien, la fornicación también es un pecado que siempre trae grandes consecuencias, porque, como alguien dijo una vez, usted puede escoger sus acciones, pero las consecuencias no. La palabra de Dios pregunta en Proverbios: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Y también dice la palabra de Dios en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Permítame de hecho mencionarle algunas consecuencias terribles de ese pecado de fornicación. En primer lugar, el destino eterno de alguien que está viviendo en la fornicación está en peligro si la persona permanece en el pecado y no se arrepiente. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos, seguid, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también se nos dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay un gran peligro cuando alguien voluntariamente se entrega al pecado y no se arrepiente de este. Porque hay una gran diferencia entre un cristiano que falló, que se descuidó y que resbaló, pero que se arrepiente delante del Señor, a una persona que se entrega voluntariamente al pecado y que voluntariamente planifica
pecar durante un tiempo, esto es muy peligroso. Y es por esto que si alguien está viviendo en el pecado y conoce la palabra y sabe que está mal delante de Dios, mucho cuidado con jugar con Dios, mucho cuidado de usar de su salvación como libertinaje. Arrepiéntese, estimado amigo o amiga, antes que sea demasiado tarde. En segundo lugar, cuando alguien está en fornicación, se afecta directamente su comunión con Dios, porque la palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y luego añade en Isaías diciendo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es por esto que cuando alguien está en pecado, siente que su oración no llega a la presencia, porque hay algo que está pendiente, y hasta que no se arrepienta no tendrá fluidez para sentir la presencia del Señor. En tercer lugar, la fornicación, oiga esto, retrasa o interrumpe el propósito de Dios para tu vida si permaneces en ese pecado. En la Biblia vemos ejemplos como el de Sansón, un triste ejemplo de alguien que no pudo cumplir todo el propósito que Dios tenía con él, porque esta persona se entregó al pecado. Y es que las promesas de Dios, mi estimado amigo, siempre están sujetas a nuestra obediencia a su palabra, por lo cual Dios dice en Deuteronomio: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En fin, Dios desea bendecirte. Dios desea cumplir en tu vida sus propósitos, sus planes. Y hay jóvenes que saben lo que Dios quiere hacer en ellos, pero el pecado de la fornicación nos ha retrasado y no pueden avanzar hacia lo que Dios tiene para sus vidas, porque la fornicación retrasa el plan de Dios para tu vida hasta que usted no se arrepiente, estimado amigo, y pueda ser libre. Y así como estas, hay otras muchas consecuencias terribles que no tenemos tiempo de abarcar en este video, pero cosas como, por ejemplo, planes que llegan de repente, amistades rotas, relaciones dañadas, hasta iglesias destruidas, etc. La fornicación tiene múltiples consecuencias, y es por esto que el llamado de Dios para tu vida es: arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. La palabra dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si hay alguien que está mirando este video y que está todavía en el pecado de la fornicación, es necesario que usted corrija hoy mismo su vida antes que sea demasiado tarde y termine descarriándose del camino. Pero sabes que en este video quiero darte también la solución para ser libre, porque sé que quizás ahí detrás de la pantalla hay alguien que está llorando porque se siente esclavizada por el pecado, y yo sé a lo que te refieres. El pecado te esclaviza y quieres ser libre, pero no sabes cómo. Por esto quiero darte algunos pasos fundamentales para que puedas ser libre hoy mismo en Cristo Jesús y vivir en santidad a partir de hoy. En primer lugar, necesitas ponerte a cuentas con Dios para ser restaurado espiritualmente. La palabra de Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lamentablemente hay gente dentro de las iglesias que no creen que hay que estar a cuentas con el Señor y pedir perdón cuando hemos pecado, pero este pasaje nos revela que sí, hay que estar a cuentas con el Señor y pedir perdón cuando hemos pecado delante del Señor. Es por esto que para ser restaurados necesitamos primero arrepentirnos de corazón y estar dispuestos a cambiar. El apóstol Pedro dijo en Hechos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Segundo, hay que confesarle el pecado al Señor, porque la confesión ante su presencia nos libera por dentro. El salmista dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Cuando alguien no le confiesa el pecado al Señor, se le va el gozo de la salvación, como dijo David en el Salmo 51. Pierde la alegría, pierde la paz. Pero cuando alguien confiesa ante el Señor su pecado, se arrepiente de corazón, sentirá liberación. Y luego, después que usted se haya arrepentido y que haya confesado su pecado delante de Dios, hay que pedir a Dios que perdone la iniquidad y que la sangre de Jesucristo le limpie de su pecado. La palabra del Señor dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi estimado amigo, pida al Señor perdón por el pecado, restaure su comunión con Él y proclame con su boca el poder de la sangre de Cristo para limpiarle de su pecado. La palabra dice en Apocalipsis: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Después que usted se arrepiente delante de Dios, le confiese el pecado y le pida perdón al Señor, proclame con su boca lo que la palabra dice acerca de usted, versículos de la palabra que declaran que usted ha sido perdonado, para que de esa forma no le permita al diablo acusarle más a su conciencia, porque la palabra dice en la carta de Hebreos que la sangre de Jesucristo puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Así que la primera estrategia para ser libre es ponerse a cuentas con Dios. En segundo lugar, para ser libre hay que romper con las cadenas del diablo que le han atado. A veces la fornicación se puede volver en una cadena o un yugo que le ata, y por esto la persona quiere ser libre y no puede. Y es en ese caso donde hay que clamar al libertador, a Cristo Jesús, quien dijo: el Espíritu de Dios que está sobre mí, porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Y para que Él te liberte hay que rendirse ante Él y clamar al Señor para que te haga libre y rompa tus cadenas. Y por cierto, te quiero mencionar en este punto que hay una herramienta poderosísima para tener liberación, y es el ayuno. Cuando te metes en secreto con Dios durante unos días, limitándote de la comida, quizás del agua si el cuerpo lo permite, y pasas tiempo con el Señor, porque la palabra dice en Isaías 10 que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando usted ayuna, usted se somete al Señor, deja de alimentarse, se somete para buscar a Dios, y ahí, créame, hay cosas preciosas que acontecen cuando usted se dispone para buscar a Dios. En esos ayunos va a tener restauración y se va a sentir lleno, porque mengua el poder de la carne y usted crece en llenura del Espíritu Santo. Si quieres saber más de hecho sobre el ayuno, tengo un video muy bueno donde hablo sobre cómo ayunar correctamente. Te lo dejaré en la descripción de este video. Pero en tercer lugar, hay que ahora comenzar a vivir un estilo de vida que le ayude a vivir consagrado para el Señor. Y esto es donde fracasan muchas personas, porque son liberados por Cristo. El Señor rompe las cadenas, pero luego se alejan del Señor, ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no se congregan, ya no se alimentan en su espíritu, o sea, no alimentan el espíritu, solamente la carne. Y es ahí cuando el enemigo viene, les tienta y la persona cae otra vez. Y es por esto que para permanecer libre en Cristo Jesús y para vivir en victoria sobre el pecado, hay que tener un estilo de vida, óigalo bien, un estilo de vida que fortalezca diariamente su vida espiritual. Número 1, hay que renunciar al pecado. La palabra dice: huid de la fornicación. Esto significa que en ese nuevo estilo de vida hay que renunciar a todo aquello que le hace a usted inclinarse hacia el pecado. Evitar ciertas personas, evitar ciertos escenarios comprometedores. Esto va a significar romper con ciertas amistades. Quizás esto para algunos va a significar medidas drásticas para alejarse del pecado. El mandato de la palabra es: huye de la fornicación, así como José. José no se puso a dialogar con el pecado, a negociar con el pecado, como sí lo hizo Eva, como sí lo hizo Sansón. Y esto, mi estimado amigo, es fundamental, donde usted
Evite, usted huya de la fornicación, de amistades que le comprometen, que le invitan al pecado, para que así usted se mantenga alejado de estas cosas. Pero también es de suma importancia que usted viva diariamente llenándose de Cristo, diariamente teniendo tiempo de comunión, de oración, de lectura bíblica, para mantenerse fuerte espiritualmente, porque Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. También la palabra dice: si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviré. Mi estimado hermano, escuche esto por favor con atención. La única forma de mantenerse en santidad, fortalecerse y no caer de nuevo en el pecado, es llenándote diariamente de la presencia del Espíritu Santo cuando entras en comunión con el Señor. Y esto es obviamente muy sencillo, pero la verdad es que pocos lo practican, y este es el gran secreto. Hay que buscar a Dios diariamente para vivir fortalecidos y entonces tener victoria sobre el pecado. Mi estimado hermano, la palabra dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación. Dios desea que vivamos en santidad para Él, y Él desea darte la fuerza para que seas vencedor, pero hay que recurrir a Cristo Jesús, que es el victorioso y el que te da la victoria. Él es el libertador. Por esto, si hay alguien mirando este video y está atado a la fornicación, a cualquiera de los derivados de este pecado, Cristo Jesús quiere hacerte libre, romper tus cadenas, y que usted viva en santidad para Dios a partir de hoy. Usted ha sido llamado a santificación. Viva para Dios, santifíquese para Dios, clame a Cristo Jesús y Él te va a hacer libre. Permíteme orar por ti en este día. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú toques cada vida que esté mirando este video. Si hay alguien mirando el video y que está atado a algún pecado de la fornicación, hazle libre, Señor, en este momento. En el nombre de Jesucristo, rompe sus cadenas. Pudre, Señor, los yugos en el nombre de Jesús, y dale el poder del Espíritu Santo para que pueda vivir en santidad, en pureza y en victoria hasta el día de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Escribe un fuerte amén en los comentarios como respaldo a esa oración. Sabes que si este video te fue de bendición, déjanos por favor un fuerte like a este video, y te voy a invitar también a que compartas este material, porque nunca sabes quién puede ser libertado a través de este material. Gracias a todos los hermanos que siempre apoyan nuestro ministerio a través de la página web. Usted puede encontrar ahí información nuestra para saber cómo apoyarnos mensualmente. Gracias a cada hermano que nos apoya en esta obra linda que estamos haciendo para Dios. Y gracias también a todos ustedes que oran por nuestro ministerio para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Así que un fuerte abrazo. Maranata, Cristo viene. Y en la descripción les dejaré un video tremendo que tiene que ver con este mensaje. Dios te bendiga mucho. Amén.